Hechos, capítulo 1, verso del 1 al 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ese amén como que no honra la cantidad de personas que hay aquí, ¿verdad? Es como, no, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. A Dios le gusta la bulla, ¿usted sabía? Sí, a Dios. En el cielo no es como lo pintan en los muñequitos. En el cielo se están cantando así, como aquí ahora mismo. Que Jehová Sabaón, que la candela, que la chispa, así. Sí. Bueno, hay tanta bulla que hay 24 ancianos que no tienen pausa. La Biblia dice que esos ancianos no tienen pausa. Eso es santo por aquí y santo por allá. Y cuando usted cree que dijeron demasiado santo, siguen diciendo santo. Es que, y a Dios le gusta, cuando Dios aparece, Dios hace bulla. ¿Usted sabía eso? Dios nunca se mueve no, Dios es candela. Cuando Dios llega, rompe. Entonces, el libro de los Hechos, mira, precisamente vamos a leer eso. El libro de los Hechos, capítulo 2. Capítulo 2, perdón. Dije capítulo 1, ¿verdad? No, el capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. La palabra de Dios dice lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo era que estaban? Unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y dice el 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Verdad? Pueden sentarse. Yo quiero predicar un tema que cuando Dios lo reveló, a mí me ministró mucho. Y espero en Dios que también le ministre mucho a ustedes. El tema es, muévete al próximo capítulo. Eso quiero hablar. Muévete al próximo capítulo. Amén. Tómala a alguien y dile, muévete. ¿Cuál es tu batalla? Muévete. Muévete al próximo capítulo. Esto es bien interesante, bastante interesante. Yo leí este capítulo, solo, porque literalmente debí de leer algunos 3, por lo menos algunos textos del primer capítulo, del segundo y del tercero. Pero me encontré como que era mucho. Y nada más quise leer solo y hacer el contexto, ¿verdad? Sí. Si nos damos cuenta, en el libro de los Hechos, donde acabamos de leer, en el primer capítulo los discípulos recibieron una promesa, ¿verdad que sí? Jesús le dijo, ¿sabe? Que no salgan de Jerusalén, sino que se queden ahí y que esperen, porque sobre ellos iba a venir el Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Y también dice, y recibiréis poder, ¿verdad que sí? Cuando haya venido, ¿quién? Entonces, en ese momento ellos no tenían poder, porque el Espíritu Santo no había descendido. Y recibiréis poder cuando haya descendido el Espíritu Santo. Eso era la promesa. Pero luego de la promesa, en el capítulo 2, viene lo que es el cumplimiento de dicha promesa, donde el Espíritu Santo desciende, ¿verdad que sí? Y descendió el Espíritu Santo y candela. Pero en el capítulo 3, entonces, vemos que es donde Pedro le dice al paralítico, no tengo ni plata ni oro, sino que de lo que tengo, ese Pedro del capítulo 3 no es el Pedro del capítulo 1. ¿Usted sabía eso? No, es otro Pedro. El Pedro del capítulo 1 no hubiese dicho eso. Y si el Pedro del capítulo 1 dice eso, el paralítico sigue paralítico. Porque para que el Pedro del capítulo 1 hiciera el milagro del capítulo 3, debió de existir el capítulo 2. Porque si ustedes notan, dice, y recibiréis poder. Indicando que no fue Pedro quien hizo el milagro. ¿Quién fue quien hizo el milagro? El Espíritu Santo. ¿Que descendió sobre quién? Entonces, en el capítulo 1, Pedro tenía la promesa, pero la promesa no se había cumplido. En el capítulo 2 se cumple la promesa y en el capítulo 3 se manifiesta la promesa.
Amén. Porque una cosa es que se cumplió la promesa y otra cosa es que se manifieste la promesa. Son dos cosas diferentes. Y muchas veces nosotros somos expertos, los seres humanos, en quedarnos parqueados en el lugar de la comodidad. Lo que pasó en el capítulo 2 fue muy bonito, ¿sí o no? Hubo candela, ¿sí o no? Pero Dios le dijo, a través de Jesús, a sus discípulos, que no se muevan hasta que llegue el Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo llegara, ¿qué es lo que ellos iban a hacer? Por más bueno que sea, por más bonito, por más cómodo, había que moverse. Porque Dios no trabaja con comodidad. Y esto es bueno entenderlo. Dios no quiere que tú estés cómodo del todo. Dile que está a tu lado. Dios no es comodidad. No es comodidad. O sea, Dios quiere manifestar su reino. O sea, tu comodidad evita que Dios se mueva. Porque Dios te quiere sacar de tu comodidad a Dios hacer algo, pero siempre, mire, de lo que Dios quiere hacer a lo que Dios va a hacer, hay un espacio que no es cómodo. Hay un espacio que es una batalla. Hay un espacio que es riesgo. Y si yo no tomo riesgo, Dios no se mueve. ¿Se entendió? Porque ¿qué es tomar riesgo? Suelto lo seguro por lo que Dios me dijo. Pero no recibo lo que Dios me dijo hasta que no suelte la seguridad. ¿Se está entendiendo? Con esta simple palabra ya podemos entender por qué hay tanta gente que no recibe lo que Dios quiere hacer con ellos. Porque Dios le dice suelta y ellos le dicen Dios dame. Y Dios le dice yo te voy a dar, pero suelta. Y ellos dicen Señor, yo voy a soltar cuando tú me des. Y hay mucha gente que creen que es un pensamiento lógico. Porque es lógico que yo te diga, incluso mis padres me lo enseñaron así, y yo sé que a ustedes también se lo han enseñado así. ¿Qué le dice? No deje camino real. ¿Por qué? Y otra cosa que le dicen es, nunca deje un trabajo si no tiene otro. ¿Cómo? Ah, pero ustedes saben. El problema es que esos conceptos del mundo los traemos a la iglesia. Y lo que queremos aplicar humanamente, lo que humanamente funciona y me han enseñado, yo se lo quiero aplicar a Dios. Y yo le digo a Dios, Dios, es que lo que pasa es que yo no puedo soltarlo si primero no lo tengo seguro. Y Dios te dice, tú lo tienes seguro, pero suéltalo. Porque estamos hablando de un tema de confianza. Estamos hablando de un tema de fe. Y estamos hablando de que si Dios lo reveló, es seguro que va a pasar. No ha pasado, pero va a pasar. El problema es que Dios lo revela. Pero el que pase tiene que ver con la provocación mía hacia lo que Dios me dijo. O sea, Dios te habla. Y tú crees la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos creen lo que Dios le ha hablado? Dale el aplauso al Señor. Ustedes saben que tener fe, cuando lo analizamos, es una batalla. Y tú te das cuenta que la mayoría de gente no tiene fe. Y a mí no me... O sea, mira, en estos días yo he hablado mucho de la fe. Me gusta hablar mucho de la fe. Porque siento como que hace falta mucho hablar de fe. Siento, o sea, eso es lo que es un sentir que tengo. Porque mientras más entiendo el tema de la fe, más entiendo también, valga la redundancia, que la gente no tiene fe. ¿Por qué? Porque ¿qué es fe? O sea, yo no puedo tener fe si no me atrevo a correr riesgo. ¿Qué es fe? Que un niño sepa que yo lo voy a cuidar. ¿Sabe? Que el niño esté ahí arriba y yo le diga tírate y él se tire. Pero él no se, si tú le dices que se tire, él no se tira. Pero si es mi hijo y yo le digo que se tire, él se tira. Porque él no se está tirando porque no tiene conciencia del peligro. Él se lanza porque tiene seguridad de que quien está ahí es su papá. Y su papá no lo va a dejar caer. Simple, eso es fe. Pero cuando yo veo el peligro más grande que la promesa de Dios, yo no tengo fe. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si yo confío en que Dios lo va a hacer, ¿por qué me pesa dejar? Lo que me evita el yo recibir. Tremendo, ¿verdad? Entonces hay gente que están bien,
pero Dios quiere que estén mejor. Hay gente que está mal, pero Dios quiere que estén bien. Y el problema aquí, el más peligroso de todo, es estar bien. Porque el que está mal ya lo perdió todo y dice, vamos a candela, o que se pierda todo, porque lo que quieren está bien. Confían rápido. El que está mal confía rápido en lo de Dios porque no tiene opción. No saben, ¿sabes? Yo no tengo nada. Dios me dice candela, vamos candela, porque como quieran no se va a perder nada, porque yo no tengo nada. Pero el que está bien y Dios le dice suelta porque tiene algo agarrado. Pero el que no tiene nada agarrado y Dios le dice camina, usted no tiene nada agarrado, usted le da. Pero el que tiene algo agarrado, el que tiene cierta comodidad, el que tiene cierto estatus, el que tiene cierta provisión, el que tiene cierto nivel, no le gusta soltar porque de alguna manera siente seguridad en eso. Y Dios no trabaja con gente que sientan seguridad en ello, en lo natural. Dios trabaja con gente que sientan seguridad en Él. Entonces, por eso, cada vez que Dios va a hacer algo grande con alguien, siempre le dice suelta. Porque Dios nunca ha hecho nada grande con nadie que no suelte. Y si Dios va a hacer algo grande contigo, usted tiene que saber que tiene que dar pasos de fe. Pero pasos ¿cómo? Arriesgándote. No te yo predicaba en la iglesia y le decía, Dios no te puede sanar. Porque cuando tú vienes que yo ore por ti, yo oro. Pero cuando tú vas al médico, tú le dices al médico que oraron por ti. ¿Por qué? Porque tú quieres cuidar tu reputación. Tú quieres llegar al médico y decirle, mírame la prueba. No, dile al médico, yo estaba en la iglesia, me oraron y yo creo que Dios me sanó. Y me vine a hacer la prueba para tener testimonio de que Dios hizo el milagro. No van así, ¿por qué? Porque creen más en que no se sanaron que en que se sanaron. Bueno, es tanto así que oran para que Dios les sane, pasan, oramos para que Dios les sane. Y cuando llegan a su casa y se ponen de rodillas, ¿usted sabe lo que oran? Dios, sáname, pero Dios y no se supone que ya Dios... Ahí es cuando el ángel dice, no le vamos a sanar. O sea, tienen que conocer cómo se mueve esto. O sea, yo no puedo tener fe en que Dios va a hacer. Miren, siempre hay un espacio para el milagro. En el presupuesto, en la vida, en los pasos de la gente de Dios. Tú puedes decir, yo voy a hacer esto. Y siempre tú tienes que dejar un espacio en el milagro. Como el presupuesto no da, pero tú dices, pero Dios puede hacer un milagro. Y ahí entramos en ayuno y oración para que Dios haga el milagro. ¿Se entiende cómo es? Pero yo no puedo dar pasos hacia lo de Dios confiando plenamente en lo mío. Por eso, ¿cómo Dios viene a desarmar esto? Sencillo. Se le acerca un joven rico. ¿Qué Dios le pidió al joven rico? Pero ¿por qué Dios no le dijo eso a Pedro? O a Juan. O a Mateo, que tenía algo guardado. Porque Mateo trabajaba. O sea, Mateo trabajaba en una posición buena. Mateo no era un loquito que estaba por ahí. No, Mateo trabajaba en una posición buena. Pedro estaba en batalla porque no había pescado nada. Pero Mateo no, Mateo estaba bien. Mateo era publicano, Mateo se encontraba en su oficina y Cristo fue a su oficina y le dio suelta. Sígueme. Mateo se levanta y le sigue. Al joven rico, ¿qué le pidió? Lo que lo ataba. Le dijo, vende todo lo que tiene y sígueme. Porque a todo el mundo Dios le pide, ¿el qué? Lo que le ata. Por una simple y sencilla razón. Dios no es segundo de nadie. Dios quiere ser primero. Pero el joven rico hizo lo que la mayoría hacen. ¿Cómo suelto todo y te sigo? Yo que pensaba que porque tengo eso iba a tener privilegio. Y ahora usted me dice que suelte todo, que lo venda todo, que lo regale todo. Pero ¿cómo así? ¿Y cómo la gente me va a respetar? Usted no sabe que la gente lo respeta por lo que tiene en el bolsillo. Usted no sabe que la gente mientras más tiene, más lo tratan con respeto. Dile que está a tu lado, está equivocado. Está equivocado. Porque el problema aquí es que te trata con respeto la gente, pero el infierno no te respeta. Y por eso el infierno está destruyendo tu casa, está destruyendo tus hijos, está destruyendo tus emociones, está destruyendo todo. ¿Por qué? Porque quien tiene que respetarme es el infierno. Tiene que saber que cuando un hombre de Dios llega, ellos tienen que echar para atrás. Y ellos tienen que saber en qué casa se van a meter a hacer la guerra, porque no todas las casas son iguales.
Hay demonios que cuando llegan a tu casa tú le tienes que hacer sentir a ellos que ellos se equivocaron de casa, que ellos se equivocaron de lugar, que ellos se equivocaron de gente, se equivocaron de hijos. Porque no todos los hijos ellos le pueden poner la mano. Cuando ellos lleguen a atacar algo tuyo, tú tienes que levantarte como hombre y mujer de Dios y hacerle sentir a los infiernos que esa fue la última guerra que ellos debieron de hacer. Así es como la gente de Dios actúa. Pero ¿cómo se logra eso? Soltando. Porque Dios no usa a nadie. Mire, yo no sé si Dios me trajo a despertarte porque el mensaje cogió otro rumbo, pero vamos a caer ahora a los capítulos. Yo no sé cómo Dios vino a despertar a alguien que de alguna manera cree que Dios va a hacer algo grande con ellos estando en su comodidad. ¿Tú quieres que Dios haga algo con tu finanza? Atrévete a sembrar. Los amén se fue. Atrévete a sembrar. Atrévete a decir, yo le creo a Dios. Deme la cuenta. Uf, y ya, se metió una gloria. Tú perdías más en la discoteca. Y los hombres, yo estoy seguro que hay muchos hombres aquí que le han dado más a mujeres. Fue la candela, ¿verdad? Vamos a hablar claro, ¿sabes? Entonces, para las cosas de Dios, dice que batalla, dice que batalla. Y tú quieres que Dios te bendiga. Y tú quieres que Dios te dé. Dios no te va a dar porque lo tuyo es tuyo. Y si lo tuyo es tuyo, lo de Dios es de Dios. Y te voy a decir algo más. Tú quieres, dile que está a tu lado, recibe ahora esta, dile. ¿Tú sabes en qué lugar Dios te tiene a ti? Dios te tiene en el mismo lugar donde tú lo tienes a Él. Si tú tienes a Dios de segundo, Dios te tiene de segundo. Si tú tienes a Dios en la cola, Dios te tiene en la cola. Pero si tú tienes a Dios de primero, Dios te tiene de primero. Porque Dios trabaja con los que lo tienen a Él en primer lugar. Y tú quieres recibir cosas de Dios cuando tú no le quieres dar nada a Dios. ¿Se entendió ahí? ¿Cuánta gente quiere recibir de Dios lo que ellos no le dan a Dios? Eso no funciona así. Por eso Dios le dijo a Abraham, ¿tú quieres que yo te dé? Sí, entrégame a Isaac. Entrégamelo. Tú no eres de que eres un hombre de fe. Entrégame a Isaac. Hazte el loco y entrégamelo. Ahí estaba Abraham diciendo, espérate Jehová, que usted sabe. ¿Y con qué me quedo? ¿Y quién me va a heredar? Tranquilo. Y entonces el libro de los Hebreos revela cuál era la mentalidad de Abraham. ¿Tú sabes cuál era la mentalidad de Abraham? Aunque yo lo mate, Dios me lo va a devolver. Porque no hay nada que yo le dé a Él que Él no me lo devuelva con creces. Si yo pongo a Dios en primer lugar, Dios me pone a mí en primero. Por eso tú ves mucha gente en batalla, pero pregúntale en qué lugar tú tienes a Dios. Porque no puede ser que yo quiera que Dios bendiga mi casa donde a mí me pesa venir 2 veces a la semana a la iglesia. No puede ser. Donde yo no le pueda sacar tiempo a Dios para venir por lo menos 3 veces. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia? 3 veces. ¿A durar cuántas horas? 2 y 3 horas en cada día de 24 horas. Pero yo tengo a Dios en primer lugar. Dile que está a tu lado, no te engañes. O sea, ahora, ¿tú quieres que Dios se vuelva loco contigo? Vuélvete loco con Dios. Sácale el tiempo que a Dios se merece. Sácale el diezmo que Dios se merece. Saca la ofrenda que Dios se merece. Séle fiel a Dios en todo lo que Dios quiere que tú hagas. Y yo te aseguro que va a ver a Dios como nadie lo ha visto. Porque Dios obra. Mira, Dios no tiene favoritos. Aquí Dios no tiene gente de que son la gente de Dios. ¿Cómo que son la gente de Dios? Dios no tiene gente de que este es el mío y que este no. Dios no obra así. O sea, Dios no obra así. Dios tiene gente que se sacrifican por Él, que lo dan todo por Él. Dios tiene gente que lo ponen a Él en primer lugar. Pero habla con una gente de Dios para que tú veas que lo sacrificó todo. Habla con una gente de Dios para que tú veas que lo sacrificó todo. ¿Sabes? Aquí nada es de gratis. Bueno, yo te voy a hacer un pequeño testimonio. Cuando a mí me llaman para Bonao, yo estaba bien aquí. Negocio, mi esposa tenía su negocio, bien. Estábamos por comprar una casa, bien. O sea, y los que están cerca de mí saben, bien. Un ministerio aquí grandísimo, predicaciones, bien, todo bien. Cuando el pastor me dice para Bonao, suelta todo. Incluso ella me dijo, no, tú puedes estar. Yo dije, no, pastora, yo no puedo estar, no. Si yo voy para Bonao tengo que soltar todo, pues yo no puedo ser pastor de Bonao y que con barco aquí sin quemar. Vamos a quemar todo. Y si Dios es Dios, que Dios lo haga. Ya, la conversación fue así. Yo nada más le hice una sola pregunta. ¿Usted cree que Dios le habló? No, porque la cosa hay que hacerla clara. ¿Usted cree que Dios le habló? Me dijo, sí, pues yo también creo.
Y si Dios habló, Dios va a resolver. Porque Dios no es loco para mandarme a mí no, Dios va a resolver. Vamos a soltar todo y nos mudamos rápido para que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero ¿tú crees que Dios lo hubiese hecho si yo hubiese dejado barco aquí? No, tú tienes que soltar la comodidad. Tienes que soltar todo. Porque si tú crees, tú tienes que provocar que Dios haga algo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo no puedo creer que Dios va a hacer algo desde mi comodidad. No, no. Por eso Dios le dijo a Abraham: yo voy a hacer algo contigo, pero sal. Sal. Ah, ¿tú quieres que Dios lo haga tú? No, candela, así no. Salga. Amén. Tiene que salir. Porque no podemos pasar, miren. Lo que pasa es que tú estás viviendo un capítulo de tu vida. Y tú crees, de alguna manera el enemigo te hizo creer que ese ya es tu estabilidad. Pero tú estás muy equivocado. ¿Qué dijo David? David tuvo una revelación. En tus libros están escritas todas las cosas que tú harás conmigo. La vida del ser humano es en capítulos. Tú estás viviendo un capítulo que tú crees que al final del libro, cuando vienes el libro, no va ni por la mitad. Y tú crees que estás viviendo los mejores días de tu vida, cuando los días de tu vida todavía, los mejores están por venir. Y otros creen que su vida nunca va a mejorar, pero en el próximo capítulo que viene, tu vida hará una transformación. Pero en cada capítulo tenemos que honrar a Dios. En cada capítulo tenemos que poner a Dios como primero. En el capítulo 1 del libro de los Hechos hay algo increíble ahí, que Jesús se fue. En el capítulo 1 del libro de los Hechos, Jesús se va. Jesús se despide de sus discípulos y le dicen: me voy. Y la gente: no te vayas, no te vayas. No, pero si yo me voy, le voy a enviar el Espíritu Santo, tranquila. El problema es que él se fue y el Espíritu Santo no bajó instantáneo. Escuche esto. Jesús se va y le dice: esperen. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Por el tiempo de Dios es una batalla. ¿Por qué? Porque tú no sabes si es mucho o es chin. Y le dijo Jesús a ellos: esperen aquí. No se muevan. Era una batalla para ellos. Esperen aquí, no se muevan. Señor, ¿hasta cuándo? Hasta que el Espíritu Santo descienda. ¿Y como en cuándo desciende? En 2 meses. No, yo no te puedo decir. Espera. Jesús se fue. Miren, vamos a vivir el panorama. Jesús se fue. Ellos estaban solos, tristes, porque mientras Jesús resucitó y yo estaba con ellos, la cosa estaba bien. Pero Jesús se fue. Ya no hay Jesús que le dé enseñanza. Ya no hay Jesús que le diga, que comparta con ellos. Ya no hay Jesús que los inspire. Ya no hay un Jesús que los sacuda para que ellos sigan adelante. Ya no hay un Jesús que cuando ya necesiten una palabra de amor se la daba. Ya no hay un Jesús. Pero tampoco está el Espíritu Santo que Jesús le prometió. Oiga esto. Ni está Jesús ni está el Espíritu Santo. ¿Y ellos cómo están? Solos. Pero en ese solo, ¿qué era lo que le correspondía? Esperar. ¿Por qué? Porque hay un capítulo de nuestra vida donde yo no veo que Dios está moviendo nada y lo único que me corresponde, ¿qué es? ¿Qué es lo que me corresponde? ¿Qué quiere decir? Que Dios no viene. Dios viene, pero yo estoy en el capítulo 1. Tengo que esperar. Y eso habla de creer en Dios. ¿Por qué? Porque no ha llegado, pero viene. ¿Se entendió? No ha llegado, pero viene. Y en ese proceso la mayoría de gente se queman. ¿Por qué? Porque cuando no llega el tiempo que ellos entienden que debió de llegar, comienzan a decir: Dios no lo hizo. No, Dios no lo ha hecho, que es diferente. ¿Se entendió? Incluso yo te voy a decir algo. Hay cosas que Dios te la promete para una fecha y no se dan. ¿Tú sabías eso? Hay cosas que Dios te promete para fecha, conmigo me ha pasado, y no se da. Y yo sé que fue Dios que me habló y no se dio. Y tú sabes cómo yo lo veo. Yo digo: Dios me está probando a ver cómo yo actúo, aun cuando yo veo que las cosas no se dan, aún Él prometiéndome. Y me quedo tranquilo, digo: candela, Dios, ahora, mañana, cuando tú quieras. Porque esto es tuyo. ¿O no es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Parece como que hay duda. Esto es de Dios. Entonces Dios hace como Él quiera, cuando Él quiera y a la manera que Él quiera. Entonces estamos aquí en el capítulo 1. Usted se encuentra en el capítulo 1 o en espera. Espere. Pero es que yo no veo a Dios moviéndose por ningún lado. Espere. Es más, yo te voy a decir una cosa. No hay una manera de conocer más a Dios que en ese tiempo cuando tú no ves a Dios moviéndose. Mire, es una cosa increíble. Ahí es cuando tú profundizas en Dios. ¿Por qué? Porque ya tú conoces a Dios no por lo que Dios hace, no por lo que tú sientes. Miren, es bueno que uno cuando ora dice: wow, Dios mío. De que tú te pones de rodillas, que tú sientes esa candela.
y tú comienzas a llorar. Qué bueno es orar así, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una hora de rodilla y no sientes nada, que tú tienes que provocar que el cielo se abra, porque el cielo parece como que le pusieron un candado, como que le cambian el candado. Y tú dices, Jehová, esta llave ahora no abre. ¿Cómo que yo voy a abrir el cielo ahora? Ahí en donde tú entonces profundices en Dios y aprende a gozarte desde el Espíritu. Y no te gozas desde el alma, sintiendo lo que está pasando. No, aunque no sienta. Voy a orarte. Aunque no te escuche, voy a hablarte. Aunque no te sienta, te voy a servir. Aunque no vea que pase nada, voy a estar congregándome, Dios. Y mi adoración no va a depender, porque ahí es donde tú aprendes que la adoración de Dios no está sujeta a lo que pase contigo. Es más, te voy a decir algo más. Mucha gente se pone como la multitud cuando Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. ¿Usted sabe cómo era la multitud? ¿Qué dice de Jesús? Alguien me ha topado, ¿no fue que dijo? ¿Y qué le dijo Pedro? Aquí todo el mundo te ha topado. ¿Y Jesús qué dijo? No, espérate. Es que me han topado de una manera distinta. Entonces aquí yo aprendo que hay gente que aunque toquen a Jesús no le sacan gloria. Y hay gente que, ahí habían gente que andaban con Jesús, la multitud. Oiga la palabra, la multitud. Multitud no son dos gente. Multitud es multitud, mucha. Oigan esto, la multitud te aprieta. Aquí todo el mundo te ha tocado. No entiendo tu pregunta. Jesús dijo, no, alguien me ha tocado. ¿Sabe? Hay alguien aquí que no tiene la mente de la multitud. La multitud está esperando que yo haga algo para ellos ver. Pero aquí se infiltró alguien que me provocó a mí a hacer algo por él. Él no está esperando que yo haga algo, me provocó a hacer algo. No, cosa diferente. La multitud espera que pase algo. La mujer del flujo de sangre, desde su casa, ¿cómo fue que salió? La Biblia dice, ella escuchó, ¿no fue? Que el maestro pasaría por su ciudad. Y ahí dice la mentalidad con la que ella fue. Si tan solo yo tocare el borde de su manto. Pero los que estaban ahí fueron, yo voy a ver si Jesús va a sanar a la muchacha. Yo voy a ver si Jesús hoy hace un milagro. Sí, porque hay gente, y en la iglesia, dile que está a tu lado, hay gente así. Dile. Y cuando viene a ver es tú. Sí, cuando viene a ver es tú que eres así. Viene a la iglesia a ver qué pasa. Viene a la iglesia porque hoy es domingo y los domingos yo he dispuesto tradicionalmente ir a la iglesia. Y mi casa y yo serviremos a Jehová. Y no está mal, gloria a Dios. Pero eso solamente es la mitad del proceso. La otra mitad del proceso es venir con la mentalidad correcta. No, congregarse no es suficiente. Hay que tener la mentalidad correcta para que Dios haga algo. Por eso yo he visto gente, miren, yo me convertí en el 2000. 25 años ya en el Evangelio. Y yo he visto gente, años tras años, esperando que Dios haga algo y Dios no lo hace. Porque ellos están esperando que Dios lo haga. Y he visto otros que llegan nuevos y provocan que Dios haga algo. Vamos a traer esto en contexto. Jesús se encuentra en soplo de vida. Está aquí, la multitud está aquí. La mujer del flujo de sangre fue una invitada que vino por primera vez aquí. Porque fíjate que dice, escuchó. ¿Qué fue lo que escuchó? Que Jesús pasaría por su ciudad. Alguien le habló, o sea, no fue que ella dijo, de que, wow, vi una visión. Que, no, alguien le habló, alguien le predicó. Alguien le dijo, ¿tú sabías que Jesús está pasando por aquí? Y ella se dio cuenta que Jesús pasaba por ahí. La invitaron a soplo de vida. Esa persona que invitaron vino hoy por primera vez. Levanten la mano los que vinieron por primera vez aquí. ¿Dónde están los que vinieron por primera vez hoy aquí? Dios le bendiga. Dios le guarde. Usted es una bendición. Dale un aplauso al Señor. Usted es una bendición. De eso que vienen hoy por primera vez. Vienen hoy, están mirando y dicen, wow, las luces, la candela, los muchachos cantan bien, el sonido, gloria a Dios. ¿Cuánta gente quizá diría? Yo hubiese dicho. Yo vengo aquí por primera vez y me quedo mirando y digo, mi madre, ¿cuánta? Pero van a subir la gente a la tarima ahorita, ya que no cabe. ¿Cuántas sillas y cosas? No se queda mirando muchas cosas. Sucede que esa gente que venía por primera vez, posiblemente 2 o 3 de ellos dijeron, yo voy a ir porque algo de Dios yo necesito. Y está aquí esperando ese algo de Dios.
En la adoración ya Dios le tocó. Y ahora en la predicación, el pastor de Bonao está predicando. Y ellos entienden que Dios le está hablando. Pero sucede que asimismo hay mucha gente que está aquí porque se congrega en Soplo de Vida. Y está aquí ahora con nosotros, gloria a Dios. Pasó el ministerio de adoración, pero nada sorprendente porque a Marily le hemos escuchado demasiado cantando. Y a los músicos ya sabemos que tocan bien, los muchachos cantan siempre, gloria a Dios por ellos. Pero eso es para ti. Pero para una gente que no sabe quiénes son ellos, lo ven cantando y no lo ven a ellos cantando, bien a Dios ministrando a su vida. ¿Ustedes están entendiendo? Sucede que al pastor de Bonao lo conocemos, ya más o menos sabemos, él es bien. Hay algunos que dicen, qué bueno que vino el pastor de Bonao. Hay otros que quizás digan, gloria a Dios, el pastor de Bonao. Y así. Y estamos todos aquí hay de todo, ¿sí o no? Aquí hay de todo para todo. Pero sucede que esa es la multitud. Yo me congrego aquí, yo soy de aquí, otro día más, otro domingo más, y estamos aquí y voy ahí a recibir, a ver lo que se va a dar. Pero lo que vienen con la mentalidad de la mujer de flujo de sangre, no es a ver lo que se va a dar, es que ellos están rotos, es que ellos tienen una necesidad, su alma gime para que Dios haga algo. Y ellos vienen aquí por primera vez y reciben más gloria muchas veces que el que tiene 8 y 9 años viniendo aquí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mentalidad con la que tú llegaste. Tiene que ver cómo tú ves la casa. Inmediatamente, mira, yo te voy a decir una cosa. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Jacob en una ocasión se durmió en un lugar y tuvo una visión de una escalera que ángeles bajaban y ángeles subían. Y Jacob dijo, wow, qué tan terrible ha sido esta revelación. Esto es casa de Dios. Dios está en este lugar y lo sorprendente es que yo no lo sabía. Pero así nos pasa a nosotros. Estamos en la casa de Dios, miren, aquí sucede el milagro. Dios sana gente, ¿sí o no? Dios restaura, ¿sí o no? El Espíritu Santo se está moviendo. De alguna manera yo tengo que preguntarme por qué eso no pasa conmigo. Si Dios hace milagro, ¿por qué Dios no hace un milagro en mí? ¿Es Dios poco Dios para hacer un milagro en ti? ¿O tienes tú las perspectivas incorrectas y por eso Dios no hace el milagro en ti? Porque no es posible que estando en un mismo lugar, escuchando la misma palabra y gozando del mismo mover, del mismo Espíritu Santo, unos no reciban nada y de que el culto estaba frío y el otro salga explotando de tanto de Dios que tenía. Eso no es normal. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La gente. ¿Se entendió? Porque en el capítulo 1 usted tiene que provocar que la cosa pase. Usted tiene que aferrarse a lo que Dios está haciendo. Y te voy a decir algo importante, gozarte con lo que Dios está haciendo con otro. ¿Se entendió? Entonces, ¿es usted de la multitud o es usted como la mujer del flujo de sangre? ¿Cómo es usted? ¿Es parte de la multitud? Gloria a Dios si eres parte de la multitud. La familiaridad a veces. Pero yo he andado con Jesús a cada rato, tú llegaste nuevo. Y hay algo que dentro de la iglesia se ha infiltrado, muy mal infiltrado. Oiga esto, muy mal infiltrado. O sea, en todas las iglesias, donde yo me convertí me lo dijeron. ¿Tú sabes cómo se llama eso? Eso es que él tenga el primer amor. Y no entienden el contexto bíblico como eso está escrito. La Biblia dice, algo tengo contra tuya, que has perdido el primer amor. Jesús lo que le está diciendo es, nunca debiste de perderlo. Pero en la iglesia se ha vuelto natural a tal nivel que cuando tuvo una gente que llega nueva, como con mucha candela, es muy fácil que tú le digas a otro, eso que está en el primer amor, ahorita eso se le pasa. Y entonces nos atrevemos a preguntarnos por qué Dios no ha hecho cosas grandes con nosotros. Dile que está a tu lado, ponte en sintonía. Y si perdiste el primer amor, recupéralo. Tienes que prenderte, tienes que sacudirte. Tienes que volver a las primeras obras. Tienes que aprender que tú vas a decir gloria a Dios aunque al que está a tu lado le moleste. Tienes que aprender a glorificar a Dios. Tienes que congregarte, tienes que llegar temprano. Que si llegó visita, traiga la visita para la iglesia. Que si está cansado, venga cansado para la iglesia. Que si está enfermo, venga enfermo, que aquí Dios te va a sanar. ¿Cuál es la excusa? ¿Por qué tú no estás viniendo? Cualquier excusa, tú la pones. No, es que no tengo tiempo. Saca tiempo para Dios porque Dios es lo primero. Y debe de hacerlo para que tú veas cómo Dios se comienza a mover en ti. ¿Se entendió? Entonces yo lo que le podía decir es, tienes que moverte al próximo capítulo. Tienes que moverte a lo próximo.
Siempre Dios tiene algo. Siempre Dios tiene algo mayor. En el primer capítulo le dice Jesús, no se muevan, el Espíritu Santo viene, pero el Espíritu Santo no llegó. En el segundo capítulo se reunían. Lo que hemos estudiado la vida de Jesús, el ministerio y todo eso, sabemos que no eran 120. El ministerio de Jesús no era 120. Eran muchos, eran miles. ¿Sabes? Eran muchos. Imagínate, para una misión mandó 70. Eran muchos. O sea, cuando multiplicó los panes y los peces, un viaje de pan y peces. Mujeres, 5,000, sin contar los hombres y los niños. ¿Sabes? El ministerio de Jesús no era un ministerio de que no, un ministerio. No, era un ministeriazo. ¿Sabes? Era una cosa grandota. Porque donde hay calidad hay multiplicación. ¿Se entendió eso? La calidad trae la multiplicación. Te digo esto rápido. Hay mucha gente que dice, no, lo que pasa es que yo prefiero la calidad antes que la cantidad. ¿Lo han escuchado eso, verdad? El problema es que no puede haber calidad que no se revele trayendo cantidad. Por ejemplo, nosotros los evangélicos, los cristianos, ¿qué es un cristiano de calidad? Mira, todo el mundo se queda callado como diciendo, ajá. Bueno, yo se lo voy a decir rápido. ¿Qué es un cristiano de calidad? Un cristiano que cumple con la obra de Dios. Y la obra más importante de Dios en esta tierra, ¿cuál es? La gran comisión. ¿Sabe? Ganar almas para el reino. La obra más importante no es que usted hable en lengua, no. La obra más importante no es que usted, no tiene que ver contigo. La obra más importante de Dios siempre tiene que ver con el otro, con la salvación. Incluso todo lo que hacemos aquí lo hacemos para la salvación. ¿Se entiende eso? Todo. Cristo murió en la cruz para traernos salvación. Todo tiene que ver con la salvación. Entonces, si yo soy un cristiano de calidad, bueno, yo le voy a decir una cosa. Si cuando yo me convertí no me dio un infarto y morí, es porque Dios quiere traer más alma a través de mí al evangelio. Eso es así. Si Dios no tuviera en planes traer alma a través de mí al evangelio, ustedes ya me hubiesen velado. Murió el pastor de Bonao. Hay que ir a apoyar a la pastora. Ya, tan sencillo como eso. Pero ¿qué te digo entonces? Si tú eres un cristiano de calidad y una iglesia está llena, vamos a suponer, hay 5 cristianos de calidad en una iglesia. Al mes ya no son 5, son 50. Y si de esos 50 llegaron 10 de calidad y se unen con esos 5, son 15, a los 2 o 3 meses son 100. Porque la calidad trae multiplicación. Pero ¿cómo yo entender que tú eres un cristiano de calidad y nadie se convierte a través de ti? Dios no te usa para traer alma al evangelio. Tú no invitas a nadie a la iglesia. Nadie viene a la iglesia cuando tú lo invitas. Dile que está a tu lado. Una batalla, dile, una batalla, una guerra. Dale un aplauso al Señor. Dios mío, entonces fíjense de esto, mira. Dios le promete que el Espíritu Santo viene, pero no es hasta el capítulo 2 donde el Espíritu Santo desciende. Cuando ellos estaban unánimes, los que quedaron. Porque siempre hay un grupo que se va. Los que quedaron. El Espíritu Santo descendió. El Espíritu Santo se movió. Dios lo usó. Y hubo una gloria poderosa, pero no era el todo. El Espíritu Santo rompió. La Biblia dice gran estruendo. Entró. Todo el mundo se dio cuenta que pasó algo. Dios hizo un lío grandísimo. Y la gente se acercaron. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y comenzó Dios a usar a esa gente a hablarle en nuevas lenguas. Tuvieron visiones, vieron que como un fuego, como una lengua en forma de fuego se le aparecía en la cabeza de cada uno. Fue algo glorioso, pero no se quedaba hasta ahí. Eso fue en el capítulo 2. En el capítulo 2 vivieron un movimiento, vivieron una manifestación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero no es hasta el capítulo 3 que se nota que realmente los discípulos tomaron lo que pasó de la manera correcta. ¿Por qué? Porque ahora Pedro, cuando va caminando, se le aparece un paralítico frente al templo, porque Pedro oraba, frente al templo, y le dice el paralítico, dame algo. Y Pedro le dice, aquí no hay cuarto. Pero Pedro se atrevió a decir, de lo que yo tengo te doy. Pero de lo que tiene que, de lo que recibió en el capítulo 2. ¿Se entiende? El problema es que para pasar del capítulo 2 al capítulo 3, hay que creer realmente que Dios hizo algo en ti. Tú tienes que creer realmente que Dios te ha dado autoridad. Tú tienes que creer realmente que Dios te ha dado poder. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Y recibiréis poder. Cuando haya venido ¿quién? El Espíritu. Y si el Espíritu Santo vino sobre mí, yo tengo que tener poder.
Y yo no puedo tener poder sin manifestar el poder que Dios me ha dado. Entonces, mira, aquí hay gente que ya Dios le dio el poder en el capítulo 2, pero se han quedado en el capítulo 2. Quieren seguir recibiendo poder. Quieren seguir recibiendo poder. Y en cada culto se reparte gloria y candela y chispa. Y ellos quieren seguir danzando y llorando y candela. Pero en el capítulo 2 pasó en un aposento alto. Y luego en el capítulo 3, Pedro andaba con alguien para un sitio, Felipe andaba con otro para otro sitio. Y cada quien se repartió. ¿Por qué? Porque lo que se recibe aquí se tiene que manifestar afuera. Yo no puedo llenarme de poder y que Dios haga muchas cosas aquí, solamente aquí no. Lo que Dios me da se tiene que manifestar en mi casa. Lo que Dios me da se tiene que manifestar en mi trabajo. Lo que Dios me da se tiene que manifestar en mis hijos. Por eso cuando David quería traer el arca. El arca mató a Usa. La llevaron a casa de Obededom. Y esa casa ahí, una casa, no era el templo, una casa. No era el templo, una casa. Recíbete el arca. Wow, el arca, gloria a Dios. Espérate. 3 meses prosperó. Léalo en la Biblia. Nadie tenía más dinero que Obededom. Léalo, que la Biblia lo dice así mismo claro. Prosperó, creció, todo su ganado comenzó. La enfermedad se fue. Todo el mundo se alineó. Llegó tanto que llegó la noticia donde David. Pero usted no sabe lo que está pasando donde Obededom. Y David dijo, ¿qué está pasando? Desde que el arca llegó, eso se volvió una gloria. Todo se da. Todo prospera, todo fluye. Y David dijo, ¿cómo? Pues, hay que buscar esa arca. Queremos que esto esté aquí también. Pero esa misma arca duró 20 años en una casa donde nunca pasó nada. Entonces el problema no es el arca. ¿El problema cuál es? La perspectiva en que yo veo que las cosas sucedan. El problema es que el respeto que yo le tengo a las cosas de Dios. El mismo Dios que no está haciendo nada contigo es el mismo Dios que está haciendo muchas cosas con alguien más, aún congregándose en la misma iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aún estando aquí, Dios está haciendo muchas cosas con alguien y con otro no está haciendo nada. ¿Qué tiene que ver? Que ya hay gente que pasan al capítulo 3 y tú todavía estás parqueado en el capítulo 2. Dile que está a tu lado, tienes que moverte de capítulo. Tienes que moverte al próximo capítulo. O sea, ya usted recibió poder. ¿Para qué recibiste poder? Candela. El poder no es para, el poder es para usarlo. Yo no puedo. ¿Qué dijo Jesús? Por cuanto ungió Jehová. ¿Para qué? Para dar buenas nuevas, para sanar, para libertar. Para eso ungió Jehová. ¿Y a ti para qué te ungió Jehová? ¿Y a ti para qué te ungió Jehová? Ya tú ungiste tu casa. Ya tú ungiste tus hijos. Ya tú le declaraste una palabra profética a tus hijos. Le declaraste una palabra profética a tu negocio. Le declaraste una palabra profética a tus padres. Le declaraste algo profético a donde tú estás. Te paraste en un espejo y te diste una palabra de Dios tú mismo. Algo tú tienes que hacer con lo que Dios te ha dado. Cuando alguien te llama triste, ¿qué es lo que tú le dices? ¿Le recomiendo un psicólogo o le dices, yo quiero orar por ti? Dios tiene algo grande contigo. Dios tiene algo poderoso contigo. ¿Qué tú haces cuando llega alguien a tu casa con una historia de depresión? ¿Qué tú haces? Le dice, no, así estamos todos. O tú le dices, eso no es de Dios. Dios te ha hecho para hacer cosas grandes. Ponte de pie, vamos a orar, vamos, levanta tu mano, levanta tu mano. Puede ser que no pase nada ahí, pero va a pasar algo después. Tú le tienes que decir, levanta la mano porque Dios va a hacer algo grande contigo. Levanta la mano porque Dios te va a bendecir. Levanta la mano porque va a recibir de lo que yo tengo.